Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya lo saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero es un programa que llega a muchísimas ciudades del interior de nuestra patria, afortunadamente a cada vez más, a los Estados Unidos, a Canadá, a Puerto Rico, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet. Pueden ustedes también escucharnos a través de la página www.radioformula.com.mx. Hoy es un programa también grabado, seguimos en el confinamiento, parece que va cediendo un poco el temor que a todos nos acomete por esto de la pandemia del COVID. Yo estoy vacunado, ya lo he comentado, en mi primera dosis, pero aquí estoy todavía desde la casa de todos ustedes grabando este programa. Pero atento, eso sí, porque durante su transmisión puedo responder, como lo hago siempre, sus amables mensajes y comentarios que me hagan el favor de hacer llegar, ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si a ustedes les parece conveniente, vamos a iniciar el tema de hoy. Pues como todos sabemos, se puso de moda hablar del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y por supuesto es un tema que ha llamado la atención, pero que, debo decirlo con toda frialdad, tengo la impresión de que las mexicanas y los mexicanos sabemos muy poco de la historia, ya no digamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino particularmente, que es lo que hoy quisiera platicar con ustedes, de quiénes han sido sus presidentes a lo largo de nuestra historia. Obvio, tiene este programa la intención de contribuir desde el punto de vista de la historia al debate nacional que se ha suscitado en estas últimas semanas, porque es un asunto trascendente, importantísimo, al cual lamentablemente no le hemos dado a lo largo de los siglos que tenemos de vida independiente la importancia que merece. Vamos a hablar pues de quiénes han sido esos hombres, muchas veces desconocidos, muchas más ignorados, muchos de ellos anodinos, otros de ellos muy sobresalientes, pero que han quedado, todos, eso sí, de alguna manera opacados bajo la luminosa presencia, diríamos de esta manera, de los presidentes de la República. Siendo México un país esencialmente presidencialista, en el cual la figura que siempre destaca, la persona que siempre está en los escenarios y con las luces y los reflectores iluminándolos, ha sido el presidente, desde la época en que nos hicimos república, desde 1824, ya desde el primer presidente Guadalupe Victoria, se llevaba todos los reflectores, todas las notas periodísticas. ¿Quién era el presidente de la Corte en su tiempo? Pues pocas personas lo saben. Por eso vamos a hablar hoy de este tema, que es un tema interesante, repito, desconocido, pero importante para más o menos calibrar y estar en posibilidad de comprender lo que hoy en día se está debatiendo en torno a la ampliación del mandato del presidente actual de la Suprema Corte de Justicia. Simplemente quisiera yo iluminar un poquito el tema, dándole estas referencias históricas a ustedes, amigas y amigos,
para que, pues, todos juntos podamos entender lo que está sucediendo. Primero hay que aclarar un par de cosas importantísimas. Históricamente, la Suprema Corte de Justicia, el tercero de los poderes de la Unión, que están así reconocidos desde la Constitución de 1824, ¿se acuerdan? Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Este Poder Judicial ha sido el ninguneado de la historia. Obvio, el avasallamiento casi totalitario y absolutista del Poder Ejecutivo representado por los presidentes ha hecho que ni siquiera en los libros de historia muchas veces se mencione quién era este pobre que en su tiempo, en su momento, le tocó ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Claro, hay momentos luminosos. Simplemente déjenme, de alguna manera, clasificar la historia de la Suprema Corte de Justicia en unos periodos arbitrarios que yo he diseñado para entender de qué se trata. Miren, cuando la Corte se establece en 1824 y hasta el año de 1856, a pesar de que no sabemos nada de ella, fue una Corte digna, representada por sus presidentes, hombres, todos ellos destacados, conocedores del derecho, cabales, honestos, bueno, íntegros de una sola pieza. Luego vendría un segundo periodo que corre del año de 1857 hasta el año de 1882, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación alcanza el protagonismo político y la coloca como única vez en la historia al mismo nivel que el presidente de la República. ¿Por qué? Por la sencilla y simple razón de que la Constitución del 57 le otorgó al presidente de la Suprema Corte de Justicia la calidad, el papel de ser el suplente del presidente de la República, y varias veces operó esta forma de sustituir al presidente constitucional. Los presidentes de la Corte se convertían en presidentes de la República. Es un momento, pues, para la Corte protagonista, políticamente muy activa. Se mataban por ser presidentes de la Corte inclusive. Pero es un momento en el cual también la justicia queda bastante relegada. No cumplía con su papel. Tercero, hay una etapa larguísima, muy larga, que podríamos simplemente enunciar desde el año de 1882 hasta el año de 1994. Fíjense, más de 100 años en que la Corte fue literalmente, y perdónenme la expresión, una cortesana del presidente. Los presidentes de la República lograron domesticar a la Corte. Primero, el ejemplo lo puso don Porfirio, pero después, los gobiernos de la Revolución siguieron a pie juntillas las lecciones que les había dado don Porfirio y también hicieron de la Corte una cortesana a su servicio, literalmente, ¿eh? Hay dos momentos, pues, dentro de este largo periodo de más de 100 años, uno el que corresponde a don Porfirio y los años posteriores hasta la promulgación de la Constitución del 17, y luego otro que va del 17 hasta el 94, de Carranza a Zedillo. Así de sencillo. Maltrataron, abusaron, domesticaron a la Suprema Corte de Justicia y por ende a sus presidentes, que si bien había algunas personas de valía, pues fueron normalmente intrascendentes, dóciles obedientes de su amo, el presidente de la República. Y hay un último momento, más contemporáneo, que es el que todos vivimos, a partir de 1995 y hasta nuestros días, cuando la Suprema Corte de Justicia ya se convirtió en un verdadero poder independiente, con la misión ya no solamente de defender la Constitución, sino sobre todo de interpretarla, en donde ha habido destacadísimos personajes al frente de ella,
y que se han caracterizado por oponerse al poder, por manejarse totalmente separados y distanciados del poder ejecutivo, y pues eso es lo que se está debatiendo hoy en día, si la Corte debe someterse o no, otra vez, a los dictados de un poder, el ejecutivo, que tiene una especie de sobreabundancia de facultades y que le interesa, como en los viejos tiempos porfiristas y revolucionarios, tener sometida, dócil, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ¿quiénes han sido estos hombres? Eso es lo que quiero platicar el día de hoy para que simplemente veamos, porque conocemos muy bien, todos, hasta los niños de primaria se los aprenden, quién fue nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, y así. Muchos conocemos la lista completa e íntegra de los presidentes. De estos sí sabemos muchísimo, que si Madero, que si Porfirio, que si Ávila Camacho, que si Ruiz Cortines. Conocemos los nombres de todos los presidentes de la República, pero les puedo asegurar que casi no conocemos los nombres de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Claro, el de hoy es famosísimo. Los años anteriores también recibieron mucha publicidad, pero de antes, ¿quiénes fueron? Vamos a comenzar por el principio, miren, porque tenemos corte desde el año de 1824, cuando se instituye la República aquí en México con la primera Constitución, y hubo que designar a un primer titular de ese Poder Judicial, que será el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el cual estamos platicando, más bien recordando, haciendo la lista de quiénes han sido en México los presidentes de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que ya he aducido en el bloque anterior, y que, francamente, estoy seguro, son muchas veces desconocidos. Han pasado desapercibidos a lo largo de la historia ante la magnificente figura del presidente de la República, dejando a un lado a este personaje que en la teoría constitucional del equilibrio de poderes debería ser fundamental para la existencia política y democrática y constitucional de México. Pero bueno, la historia ha sido distinta. Los presidentes de la República durante muchas décadas han avasallado literalmente a la Suprema Corte de Justicia, la convirtieron, decía yo, en una cortesana en realidad, pero no siempre fue así. Miren, en 1824, cuando se establece ya la República Federal con una división de poderes, al mismo tiempo que fue electo presidente de la República el general Guadalupe Victoria, también fue necesario buscar a un presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo integrar a este máximo tribunal del país? ¿Cómo formarlo? ¿A quién invitar? Bueno, descubrieron que había pocos abogados, porque eso sí, durante este tiempo se exigía ser abogado, como lo es hoy en día también uno de los requisitos. Y había pocos abogados comprometidos con la independencia. Uno de ellos era Ignacio López Rayón, que ustedes recuerdan, aquel personaje importante en época de Hidalgo y de Morelos, pero que como estaba enemistado con todo mundo, simplemente lo habían apartado y quizás hubiera sido su destino ser el primer presidente de la Corte, pero no pudo, o no quisieron, o simplemente no le tenían confianza. Así que encontraron a un hombre ya mayor, abogado, que todos conocemos, Miguel Domínguez. Don Miguel Domínguez, sí, el esposo de doña Josefa, el corregidor de Querétaro, que fue invitado para presidir, para ser el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente encontraron en él, pues, buena voluntad, capacidad indudable, era abogado. Al ser corregidor significaba que también había sido juez, es decir, tenía experiencia en la impartición de justicia. Quizás era el premio por ser el esposo de quien era de doña Josefa, pero le perdonaron un pecadillo por ahí político tremendo que tenía, porque si bien sabemos que don Miguel Domínguez era y formaba parte del grupo de conspiradores de Querétaro,
Él fue el que encerró a su esposa, doña Josefa, cuando la conspiración fue descubierta, el que metió a la cárcel a los hermanos Epigmenio y Emeterio González y después ratificó su lealtad al virrey, y aún así, siendo un hombre que antes había participado en las conspiraciones, no tuvo pudor alguno después en ser el abogado asesor jurídico de Félix María Calleja, el que firmó el propio Miguel Domínguez las órdenes de ejecución de los muchos insurgentes capturados y hechos prisioneros en la batalla de Aculco. Fíjense nada más. Le perdonaron ese pecadillo político pasado porque finalmente no había nadie más con esa, en realidad sí, digna y decorosa personalidad que tenía Miguel Domínguez, y esto le va a merecer ser el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Nuestro primer presidente de la Corte, Miguel Domínguez. En esa primera etapa que ya yo he descrito hace un momento, que corre de 1824 a 1856, hay personajes que son verdaderamente dignos, ¿eh? Los presidentes fueron muy poquitos. Lo sucedió a Miguel Domínguez el licenciado Pedro Vélez, un abogado prestigiado, notable, que inclusive, como lo ordenaba la Constitución, ya en caso extremo tenían que ocupar los presidentes de la Corte la presidencia de la República temporalmente. Y Pedro Vélez fue presidente por unos cuantos días, ¿eh? Cumplió con dignidad, no se manchó las manos y continuó después como presidente de la Corte, sucedido por otro gran mexicano, historiador además también, abogado e historiador, de nombre José María Bocanegra. Otro personaje que también ocuparía por unos cuantos días la presidencia de la República, porque no quedaba de otra según lo ordenaba la Constitución. Cuando ya no había posibilidad de traer a nadie más, se recurría al presidente de la Corte por breve tiempo, temporalmente, por días nada más. Hombres pues destacados. Pero también en este periodo es el momento de esplendor quizás de uno de los mayores juristas mexicanos, que también sería muchos años presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre dignísimo, y un personaje al que le correspondió la tristísima tragedia de que como nadie quería ni podía ser presidente de la República en la emergencia, a él le correspondió ocupar la silla presidencial en los momentos más dramáticos y más dolorosos y tristes de la historia mexicana. Me refiero a ese gran abogado, juez, ministro, presidente de la Corte, autor de libros de derecho, de nombre Manuel de la Peña y Peña. Un hombre de primerísima línea, Manuel de la Peña y Peña. Y decía yo, le toca representar un papel espantoso, porque como nadie puede y nadie quiere ser presidente de la República a la hora de la derrota contra los Estados Unidos en 1848, como nadie acepta el papel, y como alguien tiene que sacrificarse y gobernar este país para firmar los tratados de paz, los de Guadalupe Hidalgo, y obtener a cambio de la paz la pérdida del territorio mexicano, de la mitad de él, es a Manuel de la Peña y Peña, quien, llevado por el cumplimiento de su deber, le corresponde firmar la paz con los Estados Unidos, y a él, técnicamente, por ser él que suscribe el tratado, es él quien pierde la mitad del territorio nacional. Tremendo, ¿eh? Pero era un personaje de primera línea y dignísimo. Otro más, el que lo sucedió en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, también es un personaje de primera línea intelectual, desconocido lamentablemente, ¿eh? Juan Bautista Ceballos. Juan Bautista Ceballos, que también va a ocupar la presidencia de la República por algunos cuantos días, un hombre digno, un hombre entero, que se va a oponer a Antonio López de Santana en sus muchos y arbitrarios maneras de proceder, a grado tal que perseguido
el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Bautista Ceballos, tendrá que huir del país porque no se entiende con el presidente Antonio López de Santana y él finalmente irá a morir a la ciudad de París, allá, la capital de Francia. Esta es la primera época de la corte, repito, con personajes de primerísima línea. Para empezar, 3 de ellos definitivos. Miguel Domínguez el primero, Manuel de la Peña y Peña y Juan Bautista Ceballos. Personajes destacadísimos que lamentablemente permanecen en el olvido mexicano. Digo, quiero suponer que en las historias oficiales de la corte sí aparecen sus nombres, pero merecería que los mexicanos también supiéramos de ellos. Y pasamos a un segundo periodo que es muy interesante. En la nueva Constitución de 1857, los constituyentes le atribuyeron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente las facultades de dirigir al máximo tribunal, sino también le otorgaron un papel político muy prominente: el papel de suplir al presidente de la República en sus ausencias temporales o definitivas. Es decir, era una especie de vicepresidente, pero además con un añadido que agravaba la situación. En la Constitución del 57, a diferencia del 24, en la del 57, para ser presidente de la República, se llega por elección popular. El pueblo elegía quién sería el presidente de la Corte, y tampoco se les exigía ser abogados. Pensaban los constituyentes de una manera muy utópica que con ser un ciudadano de bien se podía ser juez supremo del país. Y pues no. Digo, afortunadamente llegaron gentes de primera línea, pero otras no tanto, ¿eh? Fíjense ustedes qué curioso. El primer presidente de la Suprema Corte de Justicia electo por el pueblo en 1857 fue nada más ni nada menos que Benito Juárez. Sí, Benito Juárez fue electo popularmente como presidente de la Corte, pero ¿qué creen? Solamente permaneció como presidente de la Corte unas cuantas horas. Tomó posesión de la Corte el día 1 de diciembre de 1857 y al día siguiente ya había presentado solicitud de licencia para integrarse al gabinete del presidente de la República, Ignacio Comonfort. Así que nada más fue presidente de la Corte por horas. Las horas hábiles del día 1 de diciembre nada más. A mí me llama la atención que hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan un retrato de Benito Juárez cuando fue presidente del máximo tribunal, repito, solamente por unas cuantas horas. Es de estas cosas de los mitos curiosos de la historia que tenemos todavía como una especie de altar en el cual hacemos representaciones sacramentales ante nuestros héroes. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de este día que se me está yendo volando rapidísimo, porque estamos haciendo una rápida también enumeración, un listado de quienes han sido los hombres que han presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Personajes, muchos desconocidos, otros, que ahorita hablaremos de ella, conocidísimos porque son actores fundamentales de la vida política mexicana, pero luego vendrá otra etapa más, nuevamente, de sojuzgamiento, de opacidad, de desconocimiento, en el cual ni sabemos muchas veces quiénes fueron. Pero miren, decía yo hace un momento que el primer presidente de la Corte electo por el pueblo, según lo ordenaba la Constitución del 57, es Benito Juárez, quien solo va a permanecer como presidente de la Corte unas cuantas horas, nada más. Y aún así está su retrato ahí en el Salón de Plenos actualmente del propio máximo tribunal. Se fue al gabinete y cuando Ignacio Comonfort, tema que no es de hoy, pero lo repito rápidamente, se da a sí mismo un golpe de Estado, Benito Juárez se acuerda que él era el presidente de la Corte aunque estuviera en licencia, y aún así decidió cumplir con la Constitución y se convirtió en presidente sustituto de la República.
Y claro, nadie le dijo nada porque estaba iniciándose la guerra de reforma, pero en realidad ahí había un pequeño defectito legal en cuanto a su investidura, porque en términos muy estrictos no estaba en funciones como presidente de la corte. Pero bueno, la historia la hacen los vencedores, alguien tenía que tomar la presidencia y él gana la guerra de reforma. Y ya, convertido en presidente de la República, convoca elecciones, se reelige y el pueblo elige como presidente de la corte. Miren, esto es verdaderamente curiosísimo. La gente salió a votar. Y sí, reeligieron a don Benito como presidente en 1861, pero al designar al presidente de la corte, que decía yo hace un momento era por elección popular, ganó el general Jesús González Ortega, que en ese momento estaba en la cúspide de la fama porque era el gran vencedor de la batalla de Calpulalpan, con la cual se liquidó al ejército conservador y se venció finalmente. Las tropas liberales vencieron a las conservadoras y que gana la presidencia de la corte sin tener la más remota idea del derecho porque él era de origen comerciante, después se convirtió en militar victorioso y que llega a la presidencia de la corte y por supuesto, pues un hombre así, que no tenía la más remota idea de lo que era la administración de la justicia, lo que le importaba y le interesaba era llegar a la presidencia de la República. Y claro, como presidente de la Corte, recuerden que ya lo comentamos, están a un paso, porque es el vicepresidente de facto. Para 1864 y 65 hay todo un episodio chusco, chistoso, tragicómico, en el que, en plena intervención francesa, con el país dominado por los franceses y con el establecimiento del imperio, Jesús González Ortega se le ocurre decirle a Benito Juárez que como su tiempo como presidente ya terminó, a él le toca la presidencia de la República. Un ambicioso vulgar, ¿eh? Don Benito hizo muy bien al ponerlo fuera de la ley, al descartarlo y al quedarse en la presidencia porque alguien tenía que hacer frente a la emergencia nacional y no lucrar con ella como pretendía hacerlo este general Jesús González Ortega. Muy héroe al principio, ¿verdad? En la Guerra de Reforma. Después es el que resiste en la ciudad de Puebla en 1863. Se convierte de esta manera en un héroe de la República, pero al trasladar sus funciones como presidente de la Corte, le salió la ambición. Y Juárez simplemente lo descartó. Así de fácil. Cuando se triunfa contra el imperio, a partir de 1867, cuando Juárez vuelve a presentarse a las elecciones y gana una vez más la presidencia de la República. Por cierto, por ahí hay rumores y hay gente muy ignorante que dice que Juárez nunca ganó una elección. No, sí ganó 3 elecciones. La de 1861, la de 1867 y nuevamente la de 1871. 3 veces ganó la contienda electoral. Y en esta de 67 fue electo también por el pueblo uno de sus ministros y amigos, Sebastián Lerdo de Tejada, quien se va a convertir en presidente de la Corte y lo será hasta el día 18 de julio de 1872, cuando muera Benito Juárez. En ese momento, Sebastián Lerdo, presidente de la Corte, conforme lo mandaba la Constitución, se convierte en presidente constitucional sustituto. Es decir, la Suprema Corte de Justicia le sirvió de antesala, prudente hay que decirlo, perseverante, porque pues nadie pensaba que don Benito muriera realmente tan joven y que el presidente de la Corte pues cumplía con un papel en materia de justicia, pero sin aspirar a ser presidente de la República. Así que le cayó de sorpresa a don Sebastián la presidencia. El nuevo presidente de la Corte electo por el pueblo es otro de los amigos de Juárez y del propio Lerdo, de los que habían estado juntos allá en Paso del Norte, Benito Juárez, Sebastián Lerdo y José María Iglesias. Él se va a convertir en presidente de la Corte, es decir, no solamente preside al máximo tribunal, sino es también el heredero, digámoslo así, el vicepresidente de Sebastián Lerdo de Tejada.
Y cuando Sebastián Lerdo de Tejada pretende reelegirse, cuando don Porfirio se lanza a la revuelta con el plan de Tuxtepec y echa a Lerdo del país, Iglesias dice, oigan, yo soy el presidente, porque como no hay presidente que era Lerdo y ya se fue, me toca a mí. Es decir, también estaba poseído por la ambición y la fiebre presidencial. En este país todo el mundo quería ser presidente, excepto, como ya lo comenté hace un par de bloques, durante la guerra contra los Estados Unidos, porque ahí sí ya nadie quiso firmar el tratado de paz por el cual perdimos territorio. Pero en todo el resto de nuestra historia, ya saben que aquí, llegar a ser presidente lo justifica todo. Dan la vida por ser presidentes y lo mismo intentó José María Iglesias, pero don Porfirio pues no lo dejó. Y don Porfirio lo corrió, hubo elecciones, don Porfirio gana la presidencia, pero el pueblo otra vez elige, y esta vez elige atinada y correctamente, a un gran jurista, a un gran abogado, que había sido constituyente, jalisciense él, de nombre Ignacio Luis Vallarta. Un personaje importantísimo en la historia de nuestra Suprema Corte de Justicia, porque fue un hombre que de veras entendió y comprendió que su papel era ser precisamente el garante de la Constitución, el que pudiera a través de ella darle justicia al pueblo, porque la justicia se aplica a través de la ley, no por sentimientos, sino con la ley en la mano. Y Vallarta, hombre inteligente, y Porfirio Díaz, hombre inteligente, deciden pactar y negociar. Vamos a reformar la Constitución porque Vallarta no quiere ser el suplente del presidente, porque la ley suprema los coloca en posición de que les nazca la ambición. Vallarta no quiere eso. Don Porfirio acepta y entonces se modifica la Constitución y el presidente de la Corte deja de ser el sustituto del presidente de la República y a cambio obtiene lo que se llama la inamovilidad. Es decir, que los ministros de la Corte y su presidente duren bastante tiempo. Algunos, en alguna época como en esta, perpetuamente hasta que se mueran. Hoy ya sabemos que es únicamente a 15 años. Pero esto lo obtiene Ignacio Luis Vallarta, repito, un personaje de primerísima línea. Pero Vallarta tiene que dejar un día la corte. Nada de que iba a prorrogar su mandato, ni le iba a ampliar su periodo, nada de eso. Dejó la corte como le correspondía y como lo ordenaba la Constitución a los 4 años. Y a partir de ese momento, en 1882, don Porfirio quitó y puso ministros de la corte a placer. Son 23 los presidentes de la corte a partir de 1882 y hasta 1911, los que desfilan literalmente por el favor del presidente Porfirio Díaz. Convirtieron a la corte en una cortesana. Mire, de los 23, quizás vale la pena resaltar 3 nombres nada más, porque pues son los únicos destacados. Manuel María Zamacona, por ejemplo, Silvestre Moreno Cora, o bien Demetrio Sodi. Los demás, ni quien se acuerde, es más, ni quise enumerarlos porque son tan anodinos e intrascendentes que lo único que hicieron fue servirle de cortesana al presidente de la República, y lo mismo va a hacer después la Revolución. Fíjense, entre 1915 ya con Carranza y hasta el año 1994 ya con Zedillo, hay 26 presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son etapas pues muy complejas, Una etapa que dura en realidad más de 100 años, según yo comentaba, en el cual hay pues casi una cincuentena de ministros, de presidentes de la Suprema Corte de Justicia, que pasan literalmente desapercibidos para todos nosotros, y entre estos últimos, del último periodo priista, pues hay algunos que sí vale la pena destacar, para bien, y otros de plano que da vergüenza hasta decir su nombre por lo que tuvieron que vivir. Algunos son dignos y otros eran bastante indignos, Formaban parte simplemente de la cortesanía del presidente de la República. Hay que evitar necesariamente que esas épocas regresen,
El Poder Judicial tiene que mantenerse sólido e independiente. No podemos permitir el retorno al pasado en el cual el Ejecutivo avasallaba a la Corte. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta ocasión, en el cual estamos platicando acerca de quiénes han sido los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en nuestra patria, en nuestro México, personajes normalmente desconocidos, salvo en ese periodo en el que fueron protagonistas políticos allá en la época de la Constitución de 1857, entre este año y 1882, donde mencionamos a personajes de primera línea como Benito Juárez, como Sebastián Lerdo, como José María Iglesias, o como ese gran presidente de la Corte, Ignacio Luis Vallarta. Luego vino esta época terrible en la que don Porfirio sometió a los ministros, convirtiendo a la Corte en una cortesana, ejemplo que fue seguido por los gobiernos de la Revolución. Hay que decirlo con todas sus letras. Ustedes recuerdan que los ministros de la Corte iban y venían. Además eran muchísimos. 21 ministros más 5 supernumerarios. No voy a hablar de los ministros en general. Simplemente los presidentes de la Corte, en esta época que va de 1915 hasta 1994, hubo 26 presidentes de la Corte. Algunos muy dignos como don Salvador Urbina, como Roque Estrada, que era abogado y tenía el mérito de haber sido el secretario particular amigo íntimo de Francisco Ignacio Madero, o bien como un gran constituyente, de los creadores de la Constitución, muy buen abogado, digno presidente de la Corte, como Hilario Medina. Otros, también, hombres decentes, hombres dignos, hombres honrados, pero lamentablemente intrascendentes, porque los presidentes de la República no los dejaban, estaban sometidos a ellos. Y me refiero, por ejemplo, a dos particularmente, que sí tuve el honor hace muchos años de conocer, a simplemente de un saludo, no más allá, que eran don Euquerio Guerrero y don Agustín Telles Cruces. Personas respetabilísimas, repito, pero colocados en un trance histórico muy complejo, cuando la Corte está sometida al Ejecutivo. Al igual que en la época de don Porfirio, también la Corte era una cortesana. Díganlo si no, fíjense, un par de ejemplos de cómo actuaba la Corte conforme las órdenes que daba el Poder Ejecutivo. En época de Obregón le interesaba que la Corte resolviera a favor de las compañías petroleras. ¿Y qué creen que hizo la Corte? Resolvió a favor de las compañías petroleras. En época de Cárdenas cambia el concepto y al presidente Cárdenas le interesa que la Corte resuelva en contra de las compañías petroleras. ¿Qué creen que hace la Corte? Resuelve en contra de las compañías petroleras. Es decir, con una diferencia de 10 años, hay dos sentencias contradictorias porque la Corte bailaba al son que le tocaba el presidente de la República. Llegados momentos también de bajeza extrema, hay un ministro, me da pena decir su nombre, pero lo tengo que decir, Jorge Iñárritu, que ganaría el premio de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el día que José López Portillo nacionalizó la banca, inmediatamente a la salida un periodista lo abordó y le preguntó: oiga, ¿y cree usted que se pueda presentar un amparo contra la nacionalización? Y este hombre anticipó: pues si lo presentan, lo van a perder. Es decir, sabía que su papel era ser el cortesano del presidente de la República. Vergonzoso, Llegó un momento en que la Corte además también se cubrió de vergüenza, cuando todos recordamos un episodio tristísimo en el que se descubrió que uno de los ministros había recibido un soborno por dejar libre a un violador y asesino de una niña allá en Acapulco, y que esto ocurrió en un momento en que estaba ya en duda toda la legitimidad democrática del país, del viejo régimen, cuando están haciendo la nueva forma democrática de México, y el presidente Ernesto Zedillo de plano decidió crear una nueva Suprema Corte de Justicia distinta. El último presidente de la Corte Antigua, un hombre también digno, respetable, que seguramente es quien diseñó la nueva Corte, se llamaba Ulises Schmil, un hombre de primera línea,
de primerísima línea que es el autor intelectual de cómo renovar la Corte, que es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy tenemos. A partir de 1995 y hasta nuestros días, la Corte, como todos sabemos, la integran 11 ministros y entre ellos han decidido quiénes son los presidentes. Y han sido personas de primerísimo nivel, ¿eh? Tenemos una corte de la que podemos estar profundamente orgullosos y por eso hay que defenderla para que no se eche a perder. Miren, han sido presidentes de esta nueva corte personalidades de primer nivel como don José Vicente Aguinaco, como don Genaro David Góngora Pimentel, como don Mariano Azuela Huitrón, a quien yo en lo personal le tengo un profundo respeto y cariño, como don Guillermo Ortiz Mayagoitia, que además tengo el alto honor de que me estima, y eso para mí me llena de orgullo, como don Juan Silva Mesa, como don Luis María Aguilar, y hoy, por qué no decirlo, también tal cual como Arturo Saldívar. Son personajes de primerísima línea. Por eso, como se consiguió la independencia del Poder Judicial en 1995, cuando México caminaba ya por una nueva senda democrática, no podemos perder lo que ganamos y la Corte tiene que ser defendida para que no vuelva a suceder lo que pasó con don Porfirio o con el PRI, que dominaron por completo a la Suprema Corte de Justicia, y repito la palabra, aunque se oiga fea, y la convirtieron en una cortesana, y a sus presidentes eran literalmente guiñapos, títeres del presidente de la República. Hace unos días escuché que un diputado actual dijo que el conservadurismo opta por el derecho. Pues sí, la Corte es un ente conservador. Conservador en el mejor y más puro sentido de la palabra, ¿eh? Lástima que ninguno de los ministros puedan hablar, pero supongo que habrá abogados que saben, y personal adscrito a la Corte que sabe historia de la Corte, y si no, aquí se los recuerdo. Pero para contestarle a ese diputado que acusó de que el conservadurismo opta por el derecho, hay que repetirle las palabras de Manuel de la Peña y Peña, ese gran presidente muy digno del que hemos hablado hace un momento, que era un gran abogado, que era un celoso defensor de la Corte, que era un hombre íntegro, quien dijo esto: pudiera ser que la Corte sea considerada entre nosotros como un cuerpo conservador, porque aplicando la ley a cualquiera de los altos funcionarios que la infrinja, tiene así en sus manos el medio más seguro que se ha encontrado en las constituciones modernas para contener a todos en sus deberes. Sí, esto decía Manuel de la Peña y Peña. Sí, la Corte es un poder conservador en el sentido exacto y estricto de la palabra conservador, no retardatario y de ideas antiguas, sino para conservar el orden y el respeto a la ley, conservar a cada quien en el lugar que nos corresponde, con las obligaciones que tenemos, con los deberes que debemos cumplir. Eso es la Suprema Corte de Justicia y este es su papel digno en un Estado de Derecho, en una república en la cual hay equilibrio de poderes. Teóricamente así debe ser, y por lo tanto, este programa tuvo como intención contribuir a conocer la historia de esos hombres, luminosos algunos, oscuros y tristes otros, que han sido presidentes de la Suprema Corte de Justicia en México, para que sepamos defenderla, aquilatarla y, por supuesto, para que no caiga de nueva cuenta en los errores del pasado, ni el porfirista ni del priista. Amigas y amigos, les agradezco infinitamente su atención y nos escuchamos, primero Dios, la próxima semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.